Montalvos es un tranquilo pueblo agrícola en una privilegiada situación, a pocos kilómetros de la ciudad de Albacete, en plena llanura de la Mancha y junto al río Júcar. En los últimos años ha visto cómo su población disminuye sin parar. Hoy en día no llegan a 30 las personas que viven allí todo el año. Sin embargo, su momento de mayor esplendor lo tuvo no hace tanto tiempo, en 1950. Rodrigo Rubio, hijo ilustre de Montalvos tras ganar el más prestigioso galardón de las letras españolas, el Premio Planeta, nos describía así su pueblo. Montalvos, pueblecillo siempre vivo, alegre, hospitalario, blanco hasta cegar por la cal de sus paredes recién enjalbegadas las vísperas del festejo de San Marcos. Era una época donde se sobrevivía con mucho trabajo y esfuerzo. Cosas hoy habituales como abrir el grifo y tener agua, entonces no existían, pues el agua la sacaban del pozo o de la fuente. Iban a Albacete en carros o en bicicleta. El campo lo cultivaban con arados tirados por mulas y la producción agrícola estaba intervenida por el Estado, repartiéndose alimentos básicos con cartillas de racionamiento entre la población que dejaron de utilizarse en 1952. El cerdo era muy importante en la alimentación y cada vez que se mataba uno había que pagar una tasa al ayuntamiento. Prácticamente en todas las casas sabían trabajar el esparto y con él, durante el invierno, se fabricaban útiles para el hogar y el trabajo en el campo. También funcionaba mucho el trueque, sobre todo el intercambio de alimentos. Cada casa tenía una bombilla eléctrica, que tenía unas horas limitadas para poder ser encendida. No había frigoríficos y los alimentos se conservaban en cuevas. No existía la televisión, pero sí la radio, que se vendían ya con un año de garantía. En 1950 vivían oficialmente en Montalvos 513 personas. Ningún año en su historia llegó a vivir tanta gente en el pueblo, y para atender a esa población eran numerosos los comercios, artesanos, servicios públicos y profesionales que estaban en funcionamiento. Todos ellos a día de hoy han desaparecido, todos sin excepción. Pero merece la pena hacer un recorrido por dónde se encontraban situados y cómo funcionaban. En primer lugar hay que decir que un comercio rural en 1950 no tenía nada que ver a como son hoy en día. No había escaparates, ni luces, y a veces ni carteles que los anunciaran. Eran viviendas que tenían adaptada una habitación a su entrada para dar el servicio que se ofrecía. Las bodegas eran las únicas más industrializadas, entre comillas, pues solían tener su propio espacio de trabajo. En 1950 había 8 de estas bodegas ubicadas en el casco urbano de Montalvos. Unas para elaborar para las familias de los dueños y los excedentes eran vendidos a los vecinos, y otras que además de proveerse de sus propios viñedos, también compraban uva para hacer vino, vinagre y venderlo a la capital y pueblos cercanos. Toda la uva se procesaba a base de esfuerzo, ya fuera pisándola con los pies descalzos o prensándola haciendo girar a mano las prensas y estrujadoras. El vino de Montalvos era muy apreciado.
Había tantas bodegas porque los alrededores tenían numerosos viñedos, a diferencia de la actualidad, que predomina el cereal y el almendro. Ya casi no hay uva en Montalvos. La bodega más grande del pueblo fue la de Pasitos, que tenía viñas y además compraba grandes cantidades. Cuentan que la fila de carros para vendérsela llegaba hasta la plaza. Estaba la bodega de la familia de Emiliano Córdoba, que elaboraban un buen vino. Era muy selectivo y no aceptaba cualquier uva. La gente le vendía a cambio del vino resultante y algo de dinero. La de Juan José Toboso era una pequeña bodega para uso privado, y lo que le sobraba a la familia lo vendían. Juan Picazo compró esta bodega en 1930. Funcionaba con la uva de sus propios viñedos y también compraba a otros agricultores. El vino tinto lo hacían con uva cencibel y el vino blanco con airén, variedades muy habituales en la zona. Vendían mucho a mayoristas de Albacete, aunque también a sus vecinos, que se acercaban con sus garrafas. José Escribano fue el último bodeguero del pueblo. Hacían vino blanco y tinto de buena calidad. Le compraba uva a todo el que se la ofrecía. En la de Matías Toboso casi toda la uva que procesaban era de sus viñedos, y hacían también vino tinto, blanco y vinagres que vendían al pueblo. En la de Celestino Sevilla el vino que elaboraban era para consumo de sus familias. La bodega de los Pozos, gestionada por los hermanos Lorenzo y Enrique Escribano Panadero, procesaba la uva de sus viñas. Y con tanto campo alrededor, y siendo la agricultura el principal motor del pueblo, los oficios relacionados con el trabajo del metal para hacer y reparar arados tuvieron mucha importancia. En Montalvos llegaron a coincidir hasta 4 fraguas y cada una era apreciada porque destacaba de las demás en la fabricación de algún tipo de herramienta, aunque también hacían rejas y puertas metálicas para las casas. La fragua de Sinforiano, que luego tomaron sus hijos Juan y Fermín, era muy considerada por sus aperos agrícolas. La fragua de Antonio Jareño, conocido como Antonio Calderas, destacaba por la calidad de sus vertederas y arados. La de Abel Escribano y su hijo Abelino hacía rejas, aperos y puertas. Todos los arreglos de herramientas del campo también eran atendidos muy bien aquí. La fragua de Blas era muy apreciada por la gran calidad de las tijeras de podar viñas que elaboraba. Por supuesto, atendían todo tipo de encargos. La gente se alimentaba principalmente gracias a sus pequeñas huertas, gallinas, cerdos, ovejas, pero también hubo 3 tiendas que tenían de todo, además de una carnicería y una pescadería. Las tiendas estaban montadas en una habitación a la entrada de la vivienda y tenían todo a mano, desde sardinas hasta telas, pasando por azúcar, sal y caramelos para los más pequeños. La carnicería de Ramos estaba detrás de la iglesia y más tarde se la quedó Dionisio para hacer la tienda y estanco. La tienda de Laureano Olivares Panadero, que tenía sardinas saladas, latas de conserva, hilos de coser, lentejas y muchas cosas más, todo en una pequeña habitación. También gestionaba las entregas de cartillas de racionamiento. La tienda y estanco de Higinio Olivares era la única que tenía en la puerta un cartel que anunciaba su cometido. Tenía dentro una zona de carnicería, y 2 días a la semana retiraban la carne para ofertar pescado que traían de la lonja de la Roda. Tenían su propia granja de animales por la parte de atrás, y allí realizaban la matanza. También distribuía carne a las aldeas cercanas. Telas, hilos, aspirinas, agua oxigenada, de todo. En un habitáculo pegado a la torre de la iglesia en lo que antes fue un transformador eléctrico, estuvo funcionando un tiempo la pescadería de Carlos Jareño. Cuentan que su mujer, Lucía, cogía una carretilla y hacía reparto a domicilio de la gente que por enfermedad o por edad no podía salir a la calle. La tienda de Nicolás Escribano. Hoy donde estaba la puerta de entrada solo queda una ventana. Su mujer, Enriqueta, tenía fama de, si no tenía algo que le pedían, en ese mismo momento salía a buscarlo donde fuera para atender a sus clientes. Todas las tiendas vendían lo que llamaban sanguina,
que era un colorante que echaban a las zonas con ladrillo desgastado en el suelo de las casas para que luciera más vistoso. Además de estas tiendas más o menos variadas, en Montalvos llegaron a coincidir hasta 3 hornos de pan y dulces, donde también se elaboraban los famosos rollos de San Marcos. El horno de Benedicto Romero, con gran variedad de dulces de Navidad, magdalenas, tortas de manteca, mantecados. Muchas veces se cobraban en género que traían las clientas, como huevos, vino o aceite. La panadería de Amado Olivares, que también hacía pan diario y muchos tipos de dulces. La harina la compraban a una fábrica que había en La Gineta, como el resto de hornos. Y la panadería de Antolina, que hacía también tortas de gazpachos. Era común en todos los hornos que llegaran las mujeres del pueblo con sus propias elaboraciones y se las terminaran de cocer en los hornos de las panaderías. Pactaban un precio, normalmente harina o una parte de los alimentos, y se llevaban todo horneado. A este tipo de intercambio se le llamaba pagar a maquila. En Montalvos no había molino de harina y tenían que llevar el trigo al vecino pueblo de La Gineta a que lo procesaran. Lo que sí había era un molino de piensos, que lo llevaban Esteban, guardia civil retirado, y su mujer, conocidos como los Mirasoles. Pero no todo va a ser trabajar. Para el ocio, Montalvos contaba con un bar, sala de bailes para los fines de semana, casino para echar las partidas de cartas y sala de cine, así como una posada para descanso de los viajantes. El bar más popular del pueblo fue el de Jesús Olivares Marqués, donde se tomaban sus vinos, gaseosa La Pitusa y vermut cinzano, acompañados de unos garbanzos torraos, que era el aperitivo más común. Él mismo hacía también patatas fritas, pero no servían comidas. La posada, en la plaza del pueblo frente a la iglesia, la llevaba Alfonso Valverde. Había una zona de habitaciones y otra de monturas, mulas y caballos, y era habitual que los viajeros durmieran con sus animales en las cuadras. El local donde tocaban las orquestas y se organizaban bailes lo regentaba Raimundo Jareño. A su muerte lo gestionaron su viuda y sus hijos. La parte superior no se utilizaba, todo se organizaba en la planta baja. También allí se representaban obras de teatro con gente del pueblo. Frente a lo que hoy son las pistas deportivas también hubo un bar con tienda y discoteca, regentado por Fernando Fernández y su hija Reme, aunque muy posterior. El casino de Virginio también tenía sala de baile y cuentan que venía un hombre de Albacete que proyectaba películas en el piso superior. Para anunciar que estaba en el pueblo, sacaba a una ventana un gran altavoz y ponía música de Antonio Molina. Había pocos bancos que rápidamente se llenaban y la gente solía llevarse sus sillas desde casa. La chiquillería se sentaba en el suelo. Dentro de los servicios públicos necesarios en toda población, destacamos que el ayuntamiento tenía sus dependencias compartidas con las 2 aulas de la escuela, una para niños y otra para niñas, donde hoy está el hogar del jubilado. Cuentan que la parcela que hoy ocupan el ayuntamiento y la piscina era campo para las cabras, con pequeños tabiques que eran usados por los niños en el recreo para hacer sus necesidades. La oficina de correos la tenía Enrique Escribano en su casa, con un buzón. Había veces que en el sobre solo ponían el apodo del destinatario, sin dirección ni nada, y él las hacía llegar sin problema. En 1957 se abrió la primera centralita de teléfonos del pueblo regentada por Fe Sierra. Los usuarios del servicio se sentaban en una de las 2 cabinas que tenía y les daban comunicación, cambiando unos cables con quien le solicitaban. Todo era manual. La peluquería de caballeros la llevaba Emilio Lara, que además era el practicante y ponía las inyecciones a los vecinos. Le pagabas un costal de trigo al año y te daba servicio cuando querías. También arreglaba relojes. Los partos eran asistidos por una comadrona llamada Teresa. Todo el que la necesitaba podía contar con ella.
Tanta gente trabajando duro, tantos comercios, tantas historias que quedaron atrás en el tiempo. Montalvos no es lo que era, porque lo que es un pueblo lo escriben sus gentes y, por desgracia, como en tantas zonas rurales de nuestro país, ya casi no queda gente para escribir nuevas historias.